¿Y si el origen de uno de los recursos más valiosos del planeta no fuera exactamente como nos lo han contado? Desde mediados del siglo XIX, el petróleo se convirtió en el motor indispensable del desarrollo industrial. Su creciente demanda lo transformó rápidamente en una de las materias primas más lucrativas del mundo, al punto de condicionar el progreso de las naciones más poderosas. El principal beneficiario de esta nueva era fue John D. Rockefeller, quien hacia 1880 ya había consolidado el control casi absoluto del mercado petrolero estadounidense y buena parte del global a través de su empresa Standard Oil. Para lograrlo, no dudó en recurrir a prácticas agresivas, chantajes, intimidaciones y maniobras legales que eliminaron a la competencia y le aseguraron un monopolio sin precedentes. Su influencia política fue clave para aprobar leyes, regulaciones y decisiones que le favorecían enormemente. Pero el alcance de Rockefeller no se limitó al sector energético. Su imperio se expandió hacia la banca, la agricultura, la salud, la educación y la ciencia. Conociendo sus métodos implacables, cabe preguntarse, ¿cómo afectó su fortuna a estos otros ámbitos? La respuesta parece estar en la Fundación Rockefeller, creada, no por casualidad, en el mismo año que la Reserva Federal de Estados Unidos, en 1913. A través de esta institución, canalizó su poder económico hacia programas de financiación que, según muchos críticos, no solo promovían el progreso, sino que también moldeaban a conveniencia las bases de la medicina, la agricultura, la educación y la investigación científica, alineándolas con sus propios intereses estratégicos. La Fundación Rockefeller, a través de su influencia, ha contribuido a definir lo que se considera ciencia y lo que no lo es, qué prácticas agrícolas deben adoptarse y cómo deben implementarse, incluyendo el uso masivo de pesticidas y productos químicos, que con el tiempo han demostrado que solo empobrecen los suelos y generan una enorme dependencia de productos industriales. Del mismo modo, ha financiado modelos educativos que, según algunos críticos, fomentan la obediencia y la repetición, en lugar del pensamiento crítico y la autonomía intelectual. En el ámbito médico, su impacto ha sido igualmente profundo, promoviendo un sistema centrado en el uso de compuestos químicos que, lejos de curar, tienden a cronificar enfermedades y convertir a los pacientes en consumidores permanentes de tratamientos. Ante este panorama, resulta relevante considerar la perspectiva del coronel estadounidense Leroy Fletcher Prouty, nacido en 1917 y fallecido en 2001, cuya trayectoria ofrece una visión alternativa sobre el poder oculto detrás de las grandes industrias. Fue oficial de la Fuerza Aérea y enlace entre el Pentágono y la CIA. Prouty denunció públicamente las operaciones encubiertas del gobierno de Estados Unidos y su estrecha relación con los intereses militares y energéticos, especialmente en torno al petróleo y otros combustibles estratégicos. Durante su servicio, supervisó programas de apoyo logístico a operaciones clandestinas y tuvo acceso directo a información reservada, así como contacto con altos mandos políticos y militares. Esta experiencia le permitió comprender cómo los recursos energéticos, en concreto el petróleo, eran utilizados como herramientas de dominación geopolítica, y cómo ciertas élites moldeaban el mundo a través de decisiones que escapaban al escrutinio público. El coronel Leroy Fletcher Prouty sostenía que el petróleo era un recurso prácticamente inagotable, llegando incluso a clasificarlo como el segundo líquido más abundante del planeta, después del agua, por lo que no tendría un gran valor económico. Entonces, ¿cómo se convirtió en uno de los bienes más codiciados del mundo? Prouty señala que Rockefeller, a través de su poder económico y político,
promovió la idea de que el petróleo era un recurso escaso y limitado, lo que disparó su valor. Con ese fin, intervino en la Convención de Ginebra de 1892, donde se definieron algunos parámetros sobre la composición del petróleo. El coronel sugiere que científicos comprados por Rockefeller determinaron que el petróleo era un derivado de materia orgánica fosilizada, lo que implicaba que su formación requería millones de años y que por tanto su disponibilidad era finita. Sin embargo, Prouty advierte que no se han encontrado fósiles orgánicos por debajo de los 5 kilómetros de profundidad, mientras que hoy en día se extrae petróleo de pozos que alcanzan los 9 kilómetros, incluso 12 kilómetros, como ocurre en la cuenca del Golfo de México. Esta contradicción alimenta entre los investigadores la hipótesis de que el petróleo podría tener un origen muy distinto al que nos han hecho creer. Además, el coronel relata su participación en congresos energéticos internacionales, donde se reunían agencias gubernamentales y figuras influyentes, como Henry Kissinger, estrechamente vinculado a familias como los Rockefeller. En estos encuentros se habría impulsado la creación de un precio único global para el crudo, basado en la idea de que se trata de un recurso fósil limitado. Según Prouty, esta estrategia permitió establecer precios artificialmente altos y consolidar un sistema de control energético que esclavizara a los países dependientes del petróleo. Frente a esta narrativa dominante, existe una corriente científica que defiende la teoría del petróleo abiótico o abiogénico y sostiene que el petróleo y el gas natural se forman en las profundidades del manto terrestre por reacciones químicas entre minerales y gases, sin intervención de materia orgánica. Por lo tanto, los hidrocarburos no tardarían millones de años en formarse, sino que estarían en constante renovación. El primero en proponer esta idea fue Dmitri Ivanovich Mendeleev, que vivió entre 1834 y 1907. Fue creador de la tabla periódica y en el 1877 sugirió que el petróleo podría originarse por reacciones entre carburo metálico y agua en el interior de la Tierra. Poco después, el astrofísico Thomas Gold, que vivió entre 1920 y 2004, se convirtió en el defensor más influyente de esta hipótesis en Occidente, combinando conocimientos de física, geología y astrobiología. Gold planteó que los hidrocarburos se formaron durante la creación del planeta, a partir de carbono inorgánico presente en el manto. Este material ascendería lentamente por fisuras y fallas hasta alcanzar zonas de menor presión en la corteza, donde se condensaría o transformaría químicamente, dando lugar a los distintos tipos de petróleo y gas que conocemos. Otro defensor de esta hipótesis es el geólogo soviético Nikolai Kudryashev, que vivió entre 1893 y 1971, y fue considerado el principal defensor de la teoría abiogénica del petróleo. Kudryashev observó que muchos de los grandes yacimientos petrolíferos del mundo se encuentran en zonas profundas y geológicamente muy antiguas, incluso en formaciones de rocas precámbricas donde no existen restos fósiles de vida compleja. Señaló que muchos depósitos de petróleo aparecen en estructuras geológicas no sedimentarias, lo que contradice la idea de que el petróleo solo se forma a partir de capas sedimentarias ricas en materia orgánica. Esto le llevó a pensar que la formación del petróleo no depende exclusivamente de restos biológicos fosilizados. Kudryashev propuso que el petróleo se origina en el manto terrestre, desde donde asciende a través de grietas y fallas hacia la corteza. Por esta razón, no existiría un límite geológico para su existencia, lo que ha llevado a algunos a hablar del concepto de petróleo inagotable, en constante formación en el interior de la Tierra, considerándose incluso
que los depósitos superficiales podrían reponerse con el tiempo. Las pruebas realizadas en laboratorios basándose en estas teorías han permitido sintetizar hidrocarburos a partir de carbono inorgánico sometido a altas presiones y temperaturas, replicando las condiciones del manto terrestre. Estos resultados han reforzado la postura de Kudryashev y de una larga lista de científicos rusos que apoyan la teoría abiogénica, en abierta contradicción con la narrativa dominante sobre los llamados combustibles fósiles. A la luz de estas ideas, resulta evidente que la percepción del petróleo como un recurso escaso ha beneficiado a unos pocos, generando fortunas colosales y consolidando el poder de grandes corporaciones. Mientras tanto, la mayoría de la población continúa pagando un precio elevado por un recurso que, según esta teoría, podría ser abundante e inagotable, y por lo tanto, mucho menos costoso de lo que nos han hecho creer.